Bienvenidos a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. Te invitamos a que le des like y te suscribas. En este video nos basaremos en la fisiopatología de Port, novena edición. Coma mixedematoso. El coma mixedematoso es una expresión de fase terminal del hipotiroidismo que compone en riesgo la vida. Se caracteriza por la presencia de coma, hipotermia, colapso cardiovascular, hipoventilación y trastornos metabólicos graves como hiponatremia, hipoglucemia y acidosis láctica. La fisiopatología del coma mixedematoso implica tres aspectos principales. Primero, retención de dióxido de carbono e hipoxia. Segundo, desequilibrio hídrico y electrolítico. Tercero, hipotermia. La persona con hipotiroidismo grave no es capaz de metabolizar los sedantes, los analgésicos y los anestésicos, y puede acumular estos fármacos. La cosa puede precipitar el coma. El tratamiento incluye un manejo agresivo de los factores precipitantes, tratamiento de apoyo como el manejo de la condición cardiorrespiratoria, la hiponatremia y la hipoglucemia, y tratamiento de restitución tiroidea. En caso de que exista hipotermia, hay contraindicación para aplicar recalentamiento activo del organismo, puesto que puede inducir vasodilatación y colapso vascular. La prevención es preferible al tratamiento e implica prestar atención especial a las poblaciones de alto riesgo, con las mujeres con antecedente de tiroiditis, de asma y moto. Esta persona puede ser informada en torno a los signos y síntomas del hipotiroidismo grave y la necesidad de recibir tratamiento médico temprano. Hipertiroidismo. La tirotoxicosis es el síndrome clínico que se produce cuando los tejidos se exponen a concentraciones altas de hormonas tiroideas circulantes. Etiología y patogénesis. En la mayor parte de los casos, la tirotoxicosis se debe a la hiperactividad de la glándula tiroides o hipertiroidismo. La causa más frecuente de hipotiroidismo es la enfermedad de Graves, que se acompaña de oftalmopatía o dermatopatía y bucio difuso. Otra causa de hipertiroidismo son el bocio multinodular, el adenoma tiroideo y la tiroiditis. Los fármacos contienen yodo pueden inducir hipertiroidismo, al igual que hipotiroidismo. La crisis o tormenta tiroidea es una manifestación exagerada aguda de la condición tirotóxica. Manifestaciones clínicas. Muchas de las manifestaciones del hipotiroidismo se relacionan con el aumento del consumo de oxígeno y la utilización de combustibles metabólicos asociados con el estado hipermetabólico, así con la intensificación de la actividad del sistema nervioso simpático que tiene lugar. El hecho de que muchos de los signos y los síntomas del hipertiroidismo se asemejen a la actividad excesiva del sistema nervioso simpático sugiere que la hormona tiroidea puede incrementar la sensibilidad del organismo a las catecolaminas o puede actuar como una pseudocatecolamina. En el estado hipermetabólico es frecuente la referencia de nerviosismo, irritabilidad y tendencia a la fatiga, como en la figura 49.7. La pérdida ponderal es común, no obstante el gran apetito. Otras manifestaciones son taticardia, palpitaciones, disnea, diaforesis excesiva, calambres musculares e intolerancia al calor. La persona parece inquieta y muestra temblor muscular fino, incluso en individuos sin exoftalmos, es decir, protusión de los globos oculares que se identifica en la oftalmopatía. Existe una retracción anómala de los párpados y parpadeo infrecuente, de tal manera que parece haber una mirada fija. El pelo y la piel suelen ser delgados y tener textura sedosa. Alrededor del 15% de los adultos mayores con fibrilación auricular de inicio reciente cursa con tirotoxicosis. Los signos y los síntomas del hipertiroidismo se resumen en la tabla 49.3. El tratamiento del hipertiroidismo se dirige a reducir la concentración de la hormona tiroidea,
Esto puede lograrse mediante la eliminación de la glándula tiroides con yodo radioactivo por medio de la extirpación quirúrgica de parte o toda la glándula, o el consumo de fármacos que disminuyen la función tiroidea y también el efecto de las hormonas tiroideas sobre los tejidos periféricos. La ablación de la tiroides con yodo radioactivo se lleva a cabo con más frecuencia que la cirugía. Los medicamentos bloqueadores de B adrenérgicos, propanolol, metoprolol, atenolol y nadolol son los preferidos. Se administran para bloquear los efectos del estado hipertiroideo sobre la función del sistema nervioso simpático. Se utilizan junto con fármacos antitiroideos como el propiltioluracilo y el metimazol. Estos medicamentos impiden que la glándula tiroides convierta el yodo a su forma orgánica, hormonal, y bloquean la conversión de T4 en T3 en los tejidos. Solo el propiltiuracilo. Figura 49.7. Manifestaciones clínicas del hipertiroidismo. Enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es un estado de hipertiroidismo, bocio y oftalmopatía. Suele desarrollarse entre los 20 y los 40 años de edad. Afecta alrededor del 0,5% al 1% de la población menor de 40 años de edad. La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmunitario que se caracteriza por una estimulación anómala de la glándula tiroides por la presencia de anticuerpos estimulantes de la tiroides, anticuerpos contra el receptor HET, que actúan al interactuar con los receptores de HET normales. Puede relacionarse con otros trastornos autoinmunitarios como la miastenia grave. La enfermedad se relaciona con los antígenos de cadena tipo A relacionados con la clase 1 de la HCM-ACTA. Los genotipos ACTA A5 se correlacionan con la enfermedad de Graves, en tanto los ACTA A6-A9 evitan su presentación. Se piensa que la oftalmopatía, que ocurre hasta en una tercera parte de los individuos con enfermedad de Graves, deriva de la acumulación de linfocitos T sensibilizados contra los antígenos distribuidos a lo largo de las células foliculares de la tiroides y los fibroblastos solitarios que secretan citocinas. La oftalmopatía de la enfermedad de Graves puede inducir problemas oculares graves, como el desgarramiento de los músculos extraoculares, lo que genera diplopía, la afectación del nervio óptico con cierto grado de pérdida visual, y la ulceración corneal como consecuencia de la incapacidad para el cierre palpebral por encima del globo ocular que protruye por el exoftalmos. La oftalmopatía suele tender a estabilizarse una vez que el hipertiroidismo recibe tratamiento. Sin embargo, puede empeorar en forma aguda con yodo radioactivo. Algunos médicos prescriben glucocorticoides durante las semanas próximas al tratamiento con yodo radioactivo cuando el paciente presenta signos de oftalmopatía. La oftalmopatía también puede agravarse con el tabaquismo, que debe desalentarse con intensidad. La figura 49.8 muestra a una mujer con enfermedad de Graves. Figura 49.8. Enfermedad de Graves. Mujer joven con hipertiroidismo que se presentó con una masa en el cuello y exoftalmos. The Rubin A. Strange D. Rubin's Pathology. Tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea o crisis tirotóxica es una variante extrema de tirotoxicosis que pone en riesgo la vida y rara vez se identifica en la actualidad por efecto del mejoramiento del diagnóstico y las estrategias terapéuticas. Cuando ocurre, se identifica con más frecuencia en pacientes sin diagnóstico o en personas con hipertiroidismo que no han recibido un tratamiento adecuado. Con frecuencia se precipita con el estrés, como en el caso de la infección o el trauma físico o emocional, o por la manipulación de la glándula tiroidea hiperactiva durante la tiroidectomía. La tormenta tiroidea se manifiesta por fiebre muy elevada, efectos cardiovasculares extremos, es decir, taquicardia, insuficiencia congestiva y angina, y efectos graves en el sistema nervioso central, es decir, agitación, inquietud y delirio. Su tasa de mortalidad es alta.
La tormenta tiroidea requiere el establecimiento rápido de su diagnóstico y tratamiento. Al inicio debe lograrse la estabilidad hemodinámica en la persona. Las hormonas tiroideas pueden retirarse del plasma mediante aferesis, diálisis o absorción mediante hemoperfusión. Se inicia el enfriamiento periférico utilizando bolsas frías y un colchón para enfriamiento. Para que el enfriamiento sea efectivo, debe impedirse la respuesta de tiriteo. Las medidas de apoyo generales para restitución de líquidos, glucosa y electrolitos resultan esenciales en tanto exista el estado hipermetabólico. Se administra un medicamento bloqueador B adrenérgico como el propranolol para desbloquear los efectos indeseables de la T4 sobre la función cardiovascular. Los glucocorticoides se utilizan para corregir la insuficiencia suprarrenal relativa que deriva del estrés impuesto por el estado hipertiroideo y para inhibir la conversión periférica de T4 en T3. Puede administrarse propiltiuracilo o metimazol para bloquear la síntesis tiroidea. El ácido acetilsalicílico incrementa la concentración de las hormonas tiroideas libres al desplazarlas de sus proteínas portadoras y no debe administrarse durante una tormenta tiroidea. En resumen, las hormonas tiroideas participan en el proceso metabólico de casi todas las células corporales y son necesarias para un crecimiento físico y mental normal en el neonato, el lactante y el niño joven. Las alteraciones de la función tiroidea pueden manifestarse por un estado hipotiroideo o hipertiroideo. El hipotiroidismo puede ocurrir como un efecto congénito o adquirido. El hipotiroidismo congénito conduce al retraso mental y al compromiso del crecimiento físico, a menos que se inicie el tratamiento durante los primeros meses de la vida. El hipotiroidismo adquirido determina una disminución de la tasa metabólica y una acumulación de una sustancia mucopolisacárida en los espacios intercelulares. Esta sustancia atrae agua y genera un tipo de edema mucoso denominado mixedema. El hipertiroidismo provoca un incremento de la tasa metabólica y alteraciones de la función corporal similares a las que se produce por el incremento de la actividad del sistema nervioso simpático. La enfermedad de Graves se caracteriza por la tríada de hipertiroidismo, bocio y oftalmopatía. Trastornos de la función de la corteza suprarrenal. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: describir la función de las hormonas de la corteza suprarrenal y su regulación mediante retroalimentación, relacionar las funciones de las hormonas de la corteza suprarrenal con la enfermedad de Addison, es decir, insuficiencia suprarrenal, y el síndrome de Cushing, es decir, exceso de glucocorticoides. Control de la función de la corteza suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son estructuras bilaterales pequeñas que pesan alrededor de 5 gramos cada una y se ubican en el retroperitoneo, sobre el polo superior de cada riñón, figura 49.9. La médula o porción interna de la glándula, que constituye alrededor del 20% de cada glándula suprarrenal, secreta adrenalina, noradrenalina y forma parte del sistema nervioso simpático. La corteza constituye la mayor parte de la glándula suprarrenal, alrededor del 80%, y es responsable de secretar 3 tipos de hormonas: los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos suprarrenales. Puesto que el sistema nervioso simpático también secreta adrenalina y noradrenalina, la función de la médula suprarrenal no es esencial para la vida, pero sí lo es la función de la corteza suprarrenal. La pérdida total de la función cortical suprarrenal resulta mortal en pocos días o semanas si no se recibe tratamiento. Esta sección del capítulo describe la síntesis y la función de las hormonas de la corteza suprarrenal y los efectos de la insuficiencia y la función exagerada de la corteza suprarrenal. Figura 49.9. A. Glándula suprarrenal, en que se muestran la médula y las 3 capas de la corteza. La capa externa de la corteza, zona glomerular, es la responsable principal de la síntesis de mineralocorticoides.
En tanto la capa intermedia, zona fascicular, y la zona interna, zona reticular, sintetizan los glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. B. Vía predominante para la síntesis en la corteza suprarrenal. Entre las enzimas críticas para el proceso de biosíntesis se encuentra la 11B-hidroxilasa y la 21-hidroxilasa. Una insuficiencia de estas enzimas bloquea la síntesis de la hormona que depende de ellas y desvía los precursores hacia vías alternativas. Biosíntesis, transporte y metabolismo. En la corteza suprarrenal se producen más de 30 hormonas. Entre estas, la aldosterona es la mineralocorticoide principal, el cortisol, hidrocortisona, es un glucocorticoide principal y los andrógenos son las hormonas sexuales principales. Todas las hormonas de la corteza suprarrenal tienen una estructura semejante, en el sentido de que son esteroides y se sintetizan a partir del acetato y el colesterol. Cada uno de los pasos implicados en la síntesis de las distintas hormonas requiere una enzima específica, figura 49.9. La HACT, que secreta el glóbulo anterior de la hipófisis, controla la secreción de los glucoides y los andrógenos suprarrenales. El cortisol, la aldosterona y los andrógenos suprarrenales se secretan en estado libre y se unen a las proteínas del plasma para ser transportados por el sistema circulatorio. El cortisol se une en mayor medida a la globulina de unión a los corticosteroides y en menor grado a la albúmina. La aldosterona y los andrógenos circulan en su mayoría unidos a la albúmina. Se ha sugerido que la reserva de hormonas unidas a proteínas pudiera prolongar la duración de su acción al retrasar su eliminación metabólica. Puntos clave: hormonas de la corteza suprarrenal. Las manifestaciones de la insuficiencia primaria de la corteza suprarrenal se relacionan de manera principal con la insuficiencia de mineralocorticoides, compromiso de la capacidad para regular la eliminación de sal y agua, y la insuficiencia de glucocorticoides, compromiso de la cantidad para regular la glucemia y controlar los efectos de la respuesta inmunitaria e inflamatoria. La función excesiva de la corteza suprarrenal da origen a trastornos del metabolismo de la glucosa, de la regulación del sodio y el potasio, incremento de la retención de sodio y pérdida del potasio, y de la cantidad para responder al estrés por efecto de la inhibición de las respuestas inflamatorias e inmunitarias, así como a signos de incremento de las concentraciones de andrógenos como el hirsutismo. El sitio principal para el metabolismo de las hormonas y de la corteza suprarrenal es el hígado, órgano en que sufre distintas conversiones metabólicas antes de conjugarse y volverse hidrosolubles. Se eliminan después, ya sea en la orina o la bilis.